Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Esto es Board Game Guille y yo soy Guille. Y hoy venimos elegantes porque nos han nominado al tag del Bling. Este primer tag del canal es el primero al que nos nominan y es un tag creado por Josh de Geek Night Games y que nos ha nominado Jan Solo de la Mansión Lúdica, que le pude conocer en Interocio, que nos presentó Jordi a la partida perfecta y estuvimos hablando de escape rooms, nada de juegos, y bueno, nos han nominado y como es el primer tag que hacemos, pues bueno, me he querido poner elegante y además porque el tag va de esto, el tag del Bling, para el que no lo conozca, es un tag en el que vamos a hablar de 5 juegos que creemos que merecen una versión mejor, una versión deluxificada, ¿vale? En estos tiempos que corren en los que salen muchas versiones, pues como de la Agrícola y de cosas así, que de repente Castillos de Borgoña te sacan una versión deluxe del juego, pues juegos que... Bueno, yo me lo he tomado como juegos que te gustan y que te gustaría que tuviesen un poquito de mejor edición, ¿no? Quería decir que hay algunos juegos como el Castillos del Rey Loco Ludwig o el Trismegistus que tienen o van a tener una versión deluxe y que, por ejemplo, a mí, pues, encantado. El Castillos del Rey Loco ya tengo la otra y se me hace un poco cara para lo que es, pero es verdad que es mucho mejor. Y el Trismegistus, pues bueno, cuando salga lo veremos, porque son juegos que me gustan mucho y que no sé si me resistiré, pero pues en esos casos son cosas que me parecen muy bien y sobre todo juegos que tengan un poquito más de tiempo, que sean menos conocidos, y así de paso, pues bueno, aprovecho el tag para enseñaros algunos juegos en caso de que no los conozcáis, que entiendo que muchos pues los conoceréis. Así que nada, vamos a empezar con Concordia, un juego de Mac Gertz que sacó PD Berlach en versión original y aquí en castellano lo ha traído Masqueoka, ¿vale? Un juego de 2 a 5 jugadores, 100 minutos por partida aproximadamente y 13 años o más, ¿vale? Este es un juego que probablemente ya hablaré más en profundidad de él. Es un juego que me encanta, en el que con un motor muy sencillo de cartas, en las que vamos a tener una mano de cartas y vamos a ir jugando de una en una las diferentes acciones hasta que usemos una para recoger todas. En cada turno jugamos una y luego en un turno podremos recoger todas. También podemos ir comprando cartas nuevas y mejores. Y lo que vamos a hacer es irnos moviendo, pues bueno, hay un montón de mapas diferentes, pero el primero es como por Europa, ¿vale? Nos vamos a ir moviendo, pues poniendo una serie de casitas en diferentes ciudades que luego nos vamos a poder coger para conseguir recursos. Vamos a tener una serie de colonos que van a poder ir a tierra o a mar para irnos poniendo entre esas ciudades y poder construir esas ciudades, consiguiendo y haciendo compraventa de recursos para poder hacer estas construcciones. No voy a entrar mucho en detalle de las mecánicas, pero lo que sí es que es un juego que, aparte que es bastante antiguo y el arte a mí tampoco es que me apasione, pues no me importaría que hubiese una versión nueva, pues por ejemplo los meeples de los barcos y de los colonos de tierra, pues podrían ser unas minis o unos meeples serigrafiados que estuvieran un poquito mejor. Los tableros de jugador que nos sirven también como almacén. Tenemos X casillas en las que vamos a poder tener estos recursos o estos colonos hasta que los saquemos, pues podría tener un doble troquelado para que no se moviesen las fichas. Las fichas de los recursos es verdad que ya están como tienen sus formitas, pero bueno, podrían también estar serigrafiadas o ser incluso pues algunos componentes de plástico o cosas así para que fuese un poco más agradable, pues las moneditas de metal, ya que se utiliza mucha moneda para esta compraventa, es un recurso muy importante del juego, pues podrían tener estas monedas metálicas y bueno, luego pues también el arte pues se le podría dar una vueltecita, ¿no? También las losetas de ciudad que se van poniendo por el tablero, pues no sé, podían tener un poquito más de calidad, o incluso ser piezas de baquelita, ya si nos ponemos aquí en versión deluxe, o tener los huecos para poner estas casitas, que las casitas también pues podrían ser un poquito más... Joder, yo estoy pensando en juegos como el Kutnaora o algunos así que tienen esas casitas pues un poco más en 3D, vaya, que sean más bonitas, porque es un juego que yo creo que merece mucho la pena y que mucha gente le echa para atrás, sobre todo por el arte, el tipo de caja, que es una caja, creo que no se ve desde aquí, no sé dónde la tengo, así alargada muy finita, que está muy bien porque cabe perfectamente, pero bueno, con un lavado de cara probablemente llamaría mucho más la atención. Yo lo descubrí el año pasado, lo llevé a una casa rural y se lo descubrió un montón de gente, jugones, muy jugones, que no lo conocían, porque el juego creo que es de 2013 o algo así, pero vamos, es un espectáculo de juego, así que así ganaría muchísimo más.
Luego, el segundo juego del que quería hablar es Newton, un juego de Summon Luciani in Story Mangone, de Cranio Creations, que destacó también aquí Masqueoka en castellano. Igual el problema es Masqueoka, que el tipo de juegos que hace no son lo más deluxe que pueden ser. Nah, es broma, obviamente. Es un juego de 1 a 4 jugadores, 90 minutos por partida y 14 años o más. En este juego... un juego italiano puro, vamos a hacer con un motor también de cartas. En este caso vamos a ir jugando 5 acciones, las cartas tienen simbolitos y cada vez que usemos una vamos a hacerla tantas veces como el número de simbolitos que tengamos en nuestro tablero, normalmente por las cartas que vamos usando, una inicial que tenemos y unas fichas que podemos ir consiguiendo, pero al final de cada ronda una de las 5 que hemos jugado la vamos a poner debajo de nuestro tablero, perdemos esa carta, pero nos da ese símbolo para siempre. Entonces es un poquito bola de nieve, un motor que vamos a tener cada vez más, y las acciones son, pues bueno, conseguir más cartas, ir poniendo libros en nuestra biblioteca según los otros símbolos de libros que vamos a tener en las cartas que vamos poniendo, viajar por Europa también, visitando ciudades y universidades para poder luego publicar esos libros. Podemos subir en un track para ir consiguiendo dinero o ir mejorando por un árbol de tecnologías, llevar a nuestros estudiantes, pues para ir consiguiendo distintos recursos y distintas cosas, y sobre todo, pues bueno, para luego unos objetivos de final de partida que podemos conseguir llegando por ahí, ¿no? Entonces lo mismo, no me quiero centrar mucho en esto, pero este juego, aparte de que en mi opinión es feo de narices, yo no soy muy fan de Clemens Franz, en cuanto a arte, diseño gráfico, feten, pues tampoco le vendría mal un lavado de cara. Podríamos tener este tablero donde vamos a poner las fichas de libros, podría tener también un doble troquelado. Yo para esto de los euros me flipa el doble troquelado. También tenemos unos cubitos pues que luego se nos mueven, donde vamos a tener esas fichas, incluso el sitio donde ponemos las cartas. O cuando metemos la carta por debajo, que tenga ese típico huequito para poner la carta y que no tengas que estar levantándolo y se te roce la carta entre la mesa y el tablerito. Pues por el tablero también las losetas que tenemos que poner de ciudad y de universidades pues son feas como ellas solas y podrían ser también pues un poquito más gorditas o de baquelita, o que tengan el doble troquelado del tablero para poder ponerlo. Al igual las fichas cuadradas, estas con forma de L o circulares que vamos a tener que poner por el track de tecnologías, pues bueno, todo esto podría tener eso, ¿no? Las fichas de pociones, que son un recurso que tenemos, también son cutres como ellas solas. Las monedas también, podríamos tener estas monedas metálicas. Entonces, ya no es solo deluxificar un poquito, que también, pues por ejemplo, el Meeple que tenemos viajando por la ciudad, pues joder, ya que tenemos, a ver, en este no tenemos como en otros el decir, bueno, es que este es esta persona y tal, pero podríamos tener unas miniaturas o unos Meeples así más chulos, un poco más diferenciadores, y de nuestros alumnos también, que no sea el mismo más pequeño y más grande, sino que unos, pues yo que sé, pues que sean los alumnos con los libros o algo así, no sé, que quede más chulo. Es que yo pienso en el Unconscious Mind y digo, ojo, es que ahí están súper chulos, aunque sean meeples, no tienen por qué ser miniaturas, ¿no? Y nada, pues eso, sobre todo también alguno para que sea un poco de mejora de jugabilidad, pero luego también para que sea más vistoso, que el arte también de los simbolitos de las cartas pues podía estar un poco más adaptado a los tiempos modernos, por decirlo de alguna manera. Entonces este Newton, que es un juego que me encanta, que me parece una genialidad, que por lo menos, pues eso, que tenga lo que se merece, ¿no? Y también pues una edición, pues igual que antes del Concordia, bueno, no lo he dicho, pero que tuviese también pues algún mapa más o las expansiones incluidas. Pues este también tiene un montón de mini expansiones o algún mapita y demás. Pues podríamos tener una edición así un poco más chula, que te venga con todo junto, que ya Masqueoka ha sacado una un poquito más, o sea, que tiene alguna de las mini expansiones, pero bueno, de la última grande que ha salido, ¿no? Así que nada, pues este es uno de los juegos que creo que podría estar más deluxificado. Y otro de los juegos que voy a comentar es el Gran Hotel Austria, este juego de Virginio Gigli, de Simone Luciani, que sacó Lookout Games en versión original y aquí en castellano ha sacado Maldito Games. Volvemos a Clemens Franz, igual el problema va a ser Clemens Franz y no más que es un juego de 2 a 4 jugadores, 60-120 minutos por partida y 12 años o más, ¿vale? No voy a entrar mucho en cómo funciona el juego porque ya hablé de él en el vídeo que hice sobre segundas oportunidades, que os dejo por aquí arriba, pero también... los cubitos de recursos que tenemos, que son el café, el vino, la tarta, el pretzel y tal, son súper cutres. Podríamos tener unos recursos personalizados, aunque sea en 2D, que no tiene por qué ser en 3D, pero pues tenerlo un poco más personalizado. Los huecos del tablero donde vamos a poner las habitaciones también podrían tener ese doble troquelado, o podrían ser las fichas
un poco más gordas o con mejor calidad que tengamos para ponerle las vueltas. Las cartas de tanto de los clientes como de los ayudantes que tenemos, los dibujos, es que a mí Clement Franz no me gusta, tío, pero, o sea, que no es que sean feos, que a mí me puede parecer feo, ¿vale? Pero no es porque sea feo, sino porque me parece cutre. El fondo en la mayoría es un poco blanco y nada más. Joder, pues podías tener una carta así un poco más que tenga que ver con lo que va a hacer luego la persona y el beneficio que te va a dar. El track del emperador, pues también pues podíamos tener una ficha de que sea como un busto del emperador que vamos moviendo por ahí y que no sea un disquito. O para los objetivos, pues también podíamos tener, pues yo que sé, incluso un token que sea algo como un manojo de llaves del hotel y que lo pongamos en los distintos objetivos y no solo un disquito. O sea, a ver, es que al final estos juegos italianos son muy así. Entonces, por eso también estoy tirando un poco por este tipo de euros un poco más secos, pero vaya, la expansión, por ejemplo, ya sí que te viene con unos tokencitos de cava que son así... no, creo que también son cubitos, lo que te vienen son los bailarines, que sí que tiene así como un poco de lado y le pones una pegatinita, pero podríamos tener una edición buena. Pues es que tampoco hace falta que no vayamos a minis, como todo esto de Awaken Realms que están haciendo ahora, pero joder, es que yo veo lo que han hecho con el Borgoña, con las losetillas y tal, pues es que eso sí que se podía hacer. La verdad es que se podría hacer. Este Gran Hotel Austria se merece una buena edición. Y nada, voy a seguir con un juego que no ha salido en castellano, que es el Wendake. Es un juego de Danilo Savia que sacó Renegade y es un juego de 1 a 4 jugadores, 60-120 minutos y 14 años o más, ¿vale? En este juego somos colonos americanos que estamos llegando a pues, América y tenemos... bueno, no sé si somos la tribu de indígenas que hay por ahí. Lo que pasa es que, bueno, indígenas, no sé si se llaman indígenas, perdón, pero nativos americanos, pero son de estos con la pluma por aquí puesta, y que básicamente pues son, pues esto sí que es bastante machista, pero es como es en el juego. Los hombres van a cazar, las mujeres van a plantar pues calabazas, los hombres también pueden ir a pescar peces, pueden ir a coger castores o pieles y demás. Y la gracia del juego está en el tema de cómo se hacen las acciones, que tenemos una cuadrícula de 3x3 y en cada ronda vamos a hacer 3 acciones que hagan un 3 en raya. Luego vamos a contar las 3 de abajo, se van a barajar y se van a poner arriba, habiendo quitado una y conseguido una un poco mejor. Y entonces siempre vamos a tener esa cosa de ir haciendo las 3 en raya, pero lo podemos adaptar. O sea, si hacemos una, luego podemos elegir qué fila o columna queremos hacer para que sea ese 3 en raya, ¿vale? O sea, que en la segunda acción ya elegiremos las 3 acciones, por así decirlo. Y también muy curioso el sistema de puntuación, porque va a haber 4 tracks, en cada partida va a haber 2 y 2 que van a estar juntos entre sí, y vamos a puntuar el menor de cada uno de los 2 pares. Entonces, de estos dos, pues el menor serán los puntos, y de los otros dos, el menor, pues también los puntos. Y ya está, o sea, es relativamente sencillo, pero el juego es muy chulo, muy original, pero también es feo como el solo. Las cartas de estatuas que tenemos, que podemos hacer una acción que es bajar varias de ellas juntas, ya sean iguales o diferentes, para conseguir una serie de cosas. Se confunden también un poco entre ellas. Podríamos tener un arte así un poco más chulo. Es verdad que el tablero personal ya tiene doble troquelado, pero las losetas también son bastante cutres. Podían ser losetas chulas, pues también o de baquelita o algo así, para luego a la hora de mezclarlas o irlas deslizando que quede un poco más guay. Los marcadores, que son cilindros así tochos, pues podían también estar un poco personalizados. Los recursos también tienen ya la formita, pero podían tener un poquito más. Los tokens de guerreros que tenemos para proteger nuestras zonas, pues bueno, es un meeple bastante simple en el que sí que tienen como una especie de lanza o algo así, pero podíamos tener algo más chulo. Y sobre todo que las fichas de mujeres o de hombres que vamos poniendo en las distintas zonas, pues que joder, podíamos tener unos meeples, a lo mejor que diga, vale, pues estos son los meeples de mujeres, estos son los meeples de hombres, ponemos un tablero un poco más grande para que quepan las cosas, el barco un poquito más chulo, no sé, se me queda un poco viejuno cuando lo veo, y entonces por eso me parece que podríamos tener una versión nueva. No tiene por qué ser deluxe, pero por lo menos que sí que sea más bonita, y sobre todo en castellano, que es un juego que no está en castellano. Y ya por último, para ir acabando con este tag, voy a hablaros de Imhotep, un juego de Phil Walker Harding que sacó Cosmos en versión original, y aquí en español sacó Devir hace años. Un juego de 2 a 4 jugadores, 40 minutos por partida y 10 años o más. Es un juego en el que vamos a ir construyendo diferentes
monumentos, por llamarlo de alguna manera, pues una pirámide, un templo, una esfinge creo que es, y demás, con unas piedras grandes de estas, pues típico egipcio, de cada uno de nuestro color. La cosa es que vamos a ir, va a haber como 5 localizaciones por partida, y cada ronda va a haber 4 barcos, creo que eran 4 barcos, bueno, depende del número de jugadores, me imagino. Y entonces tú en tu turno puedes o coger más piedras para tu cantera, que tienes un límite de 5, o coger y poner una piedra en un barco, en la posición que quieras del barco, o mover un barco a una zona, que tiene que tener un mínimo número de piedras según el barco, y cuando lo mueves a esa zona, se van a colocar las piedras de adelante a atrás. Entonces tú también la posición en la que te colocas es un poco para esa estrategia, ¿no? Porque hay algunos sitios en los que te interesa ser el primero, otros en los que te interesa, pues porque se van a ir poniendo las piedras pues por filas, o sea, por columnas, perdón, y entonces te interesa hacer grupos de piedras juntas, otro que es una pirámide que se van a ir poniendo en orden, creando la pirámide, y cuanto más arriba lo pongas, más puntos te da, igual te interesa ir más atrás, bueno, al final tiene esa cosa de ver cuando mandas barco aunque no pongas piezas, poner más piezas aunque te la manden otros, y luego también tener que ir cogiendo piedras porque si no, no puedes para hacer, ¿no? Hay una zona también donde vamos a conseguir unas cartas, que podemos hacer pues puntos con las cartas, haciendo set collection y más, o acciones adicionales o mejora de acciones con ello, ¿no? Entonces, en este caso, lo que me pasa con este juego es, aparte también que es bastante antiguo, tiene una expansión que creo que no llegó a salir en castellano, si no me equivoco, pues una versión donde tengas ambas cosas, y que, bueno, pues los barcos, por ejemplo, sí que podían ser en 3D, para que quepan esas piedras bien y no se muevan, y cuando muevas el barco al puerto de la zona que vayas a activar, que no se muevan las piedras podían tener también una texturilla, por ejemplo, incluso para ayudar a daltónicos, que es verdad que es blanco, negro, marrón y gris, creo, algo así, pero bueno, joder, que ya solo con la forma de la piedrecita que tenga un poco más así, pues igual alguna que sea un poco más como ladrillo, una que sea un poco más lisa o algo así, para que sean como diferentes tipos de piedras los que estamos haciendo, y ya incluso en las localizaciones, pues ahí sí que podíamos tener unas figuritas en 3D todo guapas, pues que si estás haciendo la pirámide, pues que la puedas ir encajando por el lado y se vaya viendo bien, que sea si es un templo en vertical, pues que tengamos la estructura para sujetarlo y ver cómo queda luego al final, incluso pudiendo poner la tapa encima, así que quede súper estético, no sé, hay otro que es como una funeraria también, pues que podemos tener el sarcófago así grande y viendo cómo se van poniendo las piedras por encima, o sea, me parece que es un juego que está muy chulo y que no... Bueno, claro, es que también tiene muchos años, entonces, claro, igual en su día sí que lo conocía mucha gente, ahora no tanta, pero no tiene ese glamour, o sea, tiene ese tono también un poco tosco, ¿no? Entonces yo me he centrado mucho en esos juegos que me gustaría que fuesen un poco más visuales, tuviesen un lavado de cara y unos componentes un poco mejores, pues en este caso es un poco también eso, ¿no? Así que nada, haciendo un resumen de estos 5 juegos en este tag del Bling, tenemos Concordia, Newton, Gran Hotel Austria, Wendake e Imhotep. ¿Vale? Estos son los 5 juegos a los que yo les sacaría una edición con un poquito más de glamour, ya sea por el arte, por el acabado, por los recursos, por que tenga minis, baquelitas, dobles troquelados o lo que sea. Así que nada, este ha sido nuestro primer tag, espero que no sea el último y que nos nominen a más para también aprovechar y hacer pues lo que a mí me gusta, ¿no? Dar a conocer algunos juegos que a lo mejor se conocen un poco menos, porque tienen un poquito más de tiempo, porque son un poco más desconocidos, porque no han llegado a nuestro idioma. Así que nada, voy a nominar a un par de canales, en este caso voy a nominar a Miguel de Jugar o No Jugar, que además nos vimos hace poquito en Interocio, para que vea que no le guardo ningún rencor por esa partida al Paint de Rosas, en la que la gente que está jugando se enteraba más bien poco, así que nada, esta nominación, que sé que también les gusta hacer en el canal este tipo de tags, y luego a Esther y Arnau de Pareja Lúdica, ¿vale? Que al final, pues bueno, pues me he acordado de ellos y digo, ellos también sé que les va este tema de los tags, así que creo que no lo tienen hecho ninguno de los 2 canales que he nominado. Si no los conocéis podéis ir a ver a ambos, que bueno, o sea, son bastante más grandes que este canal, pero por lo menos, bueno, si alguien no los conoce, pues así son gente muy maja, y hacen vídeos muy chulos, los 2 canales. Así que nada,
Si os ha gustado este tag, podéis dar un like, podéis suscribiros si queréis, ya que nos hemos puesto de gala para la ocasión, pues podría ser una suscripción muy glamurosa. Comentadnos también qué juegos, si queréis, en la cajita de comentarios, qué juegos a vosotros os gustaría que tuviesen esa edición, ese blink, esa mejora, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a Geek Night Games por crear este tag y a Jan Solo de la Mansión Lúdica por nominarnos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.